A ver si puedo, si se ve bien esto. Mm, A ver ahí. Bueno, ahí ven en la pantalla, ¿no? ¿Se ve más o menos bien? Bien, perfecto. Voy a usar las anotaciones estas del Meet. A ver qué onda. Facundo, ¿hasta cuándo tenemos tiempo para hacer la reentrega? Bien, las reentregas, antes que termine la cursada, básicamente deberían tener todos los prácticos aprobados. No es que antes del parcial tienen que tener todo aprobado, no. Sí me interesaría que no tuviesen dudas antes del parcial, ¿está bien? Mi tema con las entregas es que a ustedes no le queden dudas antes del parcial. Pero después no hay problema, o sea, no hay una fecha estipulada para cerrar las reentregas. Sí, antes que termine la cursada, obviamente, porque para cerrar la cursada necesitamos parcial aprobado, parcial recuperatorio o totalizador y las entregas. Por eso si alguno se olvidó o algo, ya les voy a estar mandando mail de que le faltan las entregas. Bueno, teníamos el ejercicio de tabla de decisión del pago, del cálculo del sueldo con los pluses, de team leader y de productividad. Acá no hubo problemas, no vi problemas muy graves. Identificaron todos correctamente las condiciones, que están bastante claras, que si es productivo, si es team leader, si tienen asistencia. Las condiciones que se identifican en el enunciado, ¿está bien? Que son estas tres. A ver cómo queda esto, che, la tinta que desaparece. Bien, después el tema de las acciones. Acá todos se identificaron correctamente, plus por productividad o plus por team leader. Qué difícil que es decir plus. Y algunos pusieron la opción, bastantes, pusieron la opción de no cobra pluses. Está bien, ¿no? No está mal, pero si se fijan no es redundante, porque si nosotros definimos la entrada la tabla como de entrada limitada, vamos a tener que las acciones son de sí o de no. Entonces, si no cobra plus por productividad y no cobra plus por team leader, no cobra plus, no cobra plus, básicamente. ¿Está bien? Entonces medio como que quedaba redundante, no está mal, pero se puede sacar y queda más sencillo. A eso es a lo que apuntaba. ¿Está bien? Bien, identificamos tres condiciones con binarias. Entonces el número de reglas es 2 a la n, 2 a la 3 igual a 8. Tenemos 8 reglas. ¿Cuál es la magia de este ejercicio? La magia de este ejercicio pasa por el hecho de que esta tabla hay que depurarla. ¿Está bien? Generamos la tabla con 8 reglas. ¿Qué pasa? El enunciado nos plantea puntualmente que si tiene inasistencias, no cobra pluses, no cobra ningún plus. Entonces, medio como que la condición de inasistencias anula, ¿está bien? La de productivo y la de team leader. Cuando hubo inasistencias, no importa qué pasó en productivo o team leader. Es indiferente ese valor, no cobra. ¿Está bien? Entonces, acá viene cuando podemos combinar las reglas en las que inasistencias tiene valor sí. Por eso es que la tabla depurada nos queda con una regla, que es básicamente la combinación de la 1, la 3, la 5 y la 7, ¿está bien? En donde productivo y team leader es indiferente, y inasistencias tiene valor sí. ¿Por qué no hay que sacarlas a esa regla? Porque es una regla que se puede dar, ¿está bien? No es una regla inconsistente, es indiferente, ¿está bien? Entonces no hay que sacarla, simplemente se combinan. Esa regla tiene que quedar. Tenemos que marcar de alguna manera que hay un caso en el que no hay, en el que hay inasistencias y productivo o team leader son dos condiciones que no me importan. Y después están las otras 4 reglas, que son el caso de que no presente inasistencias. ¿Está bien? Entonces, de esa manera tenemos una regla que si presenta inasistencias no cobra pluses,
Básicamente no hay nada acá, no hay nada acá. Calcula el sueldo. Y después tenemos en donde no tienen asistencias, en ese caso sí cobraría pluses. Entonces, dependiendo si fue productivo o team leader, marcamos el plus que corresponda. Bien, vi que algunos también habían resuelto con una entrada mixta, en donde habían puesto una acción de plus y como valor habían puesto productividad, team leader, productividad y team leader y sin plus. Me parece bien, está buena. En ese caso quedaría una sola acción, también que es la que define qué tipo de plus cobras y si cobrar alguno, ¿no? Entonces, en ese caso, acá el valor sería el nombre del plus que cobraría. Esa opción también es válida, ¿está bien? A mí me resulta, por la naturaleza del ejercicio, más cómodo una entrada limitada, porque es todo sí o no, es si esto, entonces esto. No hay mucha más vuelta. No tenemos muchos valores adentro, termina siendo bastante binaria la cosa. Así que creo que esta es una tabla que queda buena. Calcular sueldo, fíjense que se aplica, es una acción que se aplica para todas las reglas. Tranquilamente se podría sacar si ustedes hicieran una tabla única. Pero yo en este caso la dejé acá para que ustedes puedan ver la opción de la tabla encadenada. ¿Está bien? ¿Se podría resolver este ejercicio con tabla encadenada? Sí, podremos resolver este ejercicio con tabla encadenada. Entonces, podríamos empezar por la condición de inexistencia, porque es la que nos básicamente limita si cobra plus o no. Entonces, ya, si presenté inexistencias, calculo el sueldo y listo, no voy a la tabla 2. Pero si no presento inexistencias, ahí sí me voy a la tabla 2. Y en la tabla 2, acá tengo qué tipo de plus va a cobrar. Cobra un plus y a su vez calcula el sueldo con el plus que le corresponde. El o los. Perdón. Entonces, de esta manera, si presenta alguna inexistencia, yo no voy a la tabla 2, y si no presenta ninguna inexistencia, recién ahí voy a la tabla 2. Es una forma de hacerla encadenada. Por ahí me encontré con un práctico que había hecho 3 tablas, ¿está bien? Había dejado productivo acá y había pasado team leader a una tercera tabla. También es válido, ¿está bien? Pero creo que como una condición que es la de inasistencia habilita o deshabilita el resto, está bien hacerlo por ahí en 2 partes, queda más cómodo. Y fíjense que el tamaño de la tabla termina siendo más o menos como el final. ¿Está bien? Así que queda medianamente claro. De este ejercicio, ¿alguna duda? Y ahora voy, si quieren, con el error más grosso que hubo de este ejercicio que encontré. ¿Alguno de todo esto que hablé hasta ahora, le queda alguna duda? ¿No le quedó claro el por qué? Bien, volvemos entonces a la tabla de apurada, María Eugenia. Ahí está. Nosotros tenemos una tabla original con 8 reglas. ¿De dónde salen las reglas? Salen de hacer 2 a la n, que es 2 a la cantidad de condiciones. Esa fórmula nos dice que tiene que haber 8 reglas. Esas 8 reglas surgen de la combinación de todos los valores de las condiciones. ¿Está bien? Combinamos todos los valores posibles de las condiciones y formamos todas las reglas. Ahora bien, nosotros tenemos una condición, que es la de inasistencias, que básicamente nos anula, en caso de tener valor positivo, nos anula la de productivo y team leader. Nosotros generalmente, cuando depurábamos, sacábamos reglas que no se podían dar en la realidad. Depurar la tabla no solo es sacar lo que no se puede dar, sino también combinar aquellas, ¿está bien?, en las que sean redundantes. Y básicamente la 1, la 3, la 5 y la 7 son redundantes. ¿Por qué? ¿Qué tienen en común estas reglas? Estas reglas tienen en común de que presenta inasistencias, o sea, inasistencias tiene valor positivo, ergo no tiene en cuenta si es productivo o team leader. Entonces, estas reglas tienen la particularidad de que como la condición de inasistencias está en sí, automáticamente anula el valor de productivo y team leader. Es decir, que no me importa qué tienen productivo y team leader, porque no va a cobrar plus. Por más que sea productivo, por más que sea team leader, si tuvo inasistencias, no cobra pluses. Entonces,
como básicamente esto pasa en todas las reglas que inasistencias tiene valor sí, podemos combinar todo eso en una única regla, ¿está bien? Que sería esta, la 1357, en donde inasistencias conserva su valor, pero las condiciones de productivo y team leader son indiferentes. Es decir, no me importan, no me afectan a la decisión que yo tengo que tomar. ¿Por qué? Porque hay una condición de mayor peso que anula las anteriores. Esto por una restricción que nos plantea el enunciado, no es por otra cosa, ¿está bien? Es simplemente porque el enunciado nos dice específicamente, si tuvo inasistencias, no cobra pluses. Entonces ya nos está dando la regla, el enunciado, de que hay una condición que está por sobre las otras. En este caso, combinamos. La depuración no solamente es eliminar reglas, también es combinar. Por eso es que acá no eliminamos nada, sino que combinamos todas las reglas en donde inasistencias es verdadera y marcamos como indiferentes las condiciones de productivity leader porque no me importa que tengan, no va a cobrar pluses. ¿Bien? Y las otras sí las dejamos porque cuando no tienen asistencias, cuando el valor de inasistencias es no, ahí se calculan los pluses en función de las condiciones de productivo y team leader. Entonces, las otras cuatro sí tienen que quedar. ¿Está bien? No sé si ahí quedó un poco más claro. Perfecto, buenísimo. Sí tengan en cuenta de por qué no eliminar. ¿Está bien? No eliminamos, la dejan, combinan todas y la dejan a la regla. ¿Está bien? No la sacan. Si ustedes la sacaran, están sacando un caso que dejan afuera un caso que podría ocurrir, que es básicamente que tenga inexistencias. ¿Está bien? Por eso es que no se sacan las reglas, sino que se combinan. Queda la tabla muchísimo más condensada, más simple. ¿Está bien? Pasamos a tener 8 reglas, que tampoco es la gran cosa 8 reglas, no es una locura como la de 24 reglas que había quedado del ejercicio 3, eh, pero podemos llegar a una tabla de 5 reglas, mucho más sencilla. ¿Qué pasa si ustedes no depuran? Y el ejercicio no está mal. Si ustedes llegan a esta tabla y no depuran y la dejan así, y nada, les marcaré, che, se podría depurar esto, también se podría hacer mejor, no está mal. Están todos los casos contemplados, no están dejando nada fuera, identificaron correctamente las condiciones, las acciones, formularon bien la tabla. Se podría darle una vuelta de tuerca más como para que quede más claro. No, ahí sí te diría que no, Facundo. Ahí ir directamente por la depurada sería como que es el equivalente a que en el análisis matemático ustedes pongan el resultado sin haber hecho el proceso, el desarrollo de la ecuación, por ejemplo. No sé de dónde vino, ¿está bien? Entonces, si no sé de dónde vino, no puedo ver si está bien realizada la tabla. Por eso es que primero va la tabla completa que ustedes hicieron y después, si ven que se puede depurar, ponen la depurada justificando por qué sacaron reglas o combinaron reglas. ¿Está bien? Pero no pongan directamente la tabla depurada. Siempre dejen todo el proceso que ustedes hicieron para llegar a esa tabla. ¿Está bien? Eh, Obviamente no tienen que hacer primero la tabla gigantesca, después la depurada y después la encadenada. O hacen la tabla única o hacen la tabla encadenada. O sea, la opción, por eso les puse acá opción de tabla encadenada. Si ustedes se hubiesen ido directamente por la opción de encadenada, les hubiese quedado algo así y está bien, está perfecto, porque fíjense que la tabla encadenada no está depurada, porque no había nada para depurar. ¿Está bien? Ya es así la tabla. En cambio, la tabla única que después la depuramos, sí, es necesario que estén las dos. Trabajan primero sobre la tabla original, la tabla gigante, y después trabajan sobre la depurada con la justificación de por qué sacaron reglas. ¿Está bien? Pero van, siempre que depura, se deja la tabla original, como para mostrar de dónde venimos. Bien, ahí más o menos cierra el tema. Bien, buenísimo.
Bueno, ¿qué error gravísimo, gravísimo encontré eh, en este ejercicio que hicieron la tabla horizontal? Me gustaría preguntarles por qué hicieron la tabla horizontal en realidad, porque no es algo que hayamos trabajado en clase, no es una opción que hayamos trabajado en clase. Estaban hermosas las tablas, eso sí, habían usado colorcitos, habían agrupado, todas divinas las tablas, pero no es el formato de tabla que habíamos trabajado en clase. Nosotros trabajamos la tabla en vertical y fíjense que no agrupamos, porque nosotros podríamos tranquilamente en un Excel tenemos como la tendencia, bueno, esto todo tiene sí, agrupo todo esto y le pongo un sí para estas cuatro filas, para estas cuatro columnas, ¿está bien? Eh, pues no, la idea es justamente que se vean los valores repetidos. ¿Por qué? Porque leyendo de manera vertical y yo viendo las reglas, ¿está bien? Puedo combinar o suprimir una columna. Si yo empiezo a combinar esto acá para hacerlo más atractivo visualmente, que entiendo lo que perseguían, eh, supongo que porque les quedaba más prolijo combinaban esto, pero no, la idea es justamente que se vea así, ¿está bien? Porque ustedes acá pueden llegar a ver, encontrar estas inconsistencias que le van a permitir depurar la tabla y leerla. Y aparte, porque el formato que nosotros presentamos cuando dimos este enunciado era un formato de cruz, ¿está bien? En donde teníamos condiciones, acciones, valores de las condiciones, valores de las acciones. Si ustedes lo dan vuelta, están leyendo al revés la tabla, ¿está bien? Por más que quede lindo y toda la bola, pero las columnas deberían ser las reglas, ¿está bien? Y no las condiciones y acciones, porque medio como que lo dieron vuelta, estaba muy raro. Estaban lindas las tablas, las reconozco que estaban bellas, pero no es el formato que trabajamos en clase. No sé de dónde lo habrán sacado, pero no era la idea. La idea es que trabajemos todos medianamente el mismo estándar, ¿está bien? Em, Nada, con el tema árboles y con el tema TFD también pasó algo medio parecido, que ahora vamos a ver. Em, pero bueno, por eso es que les digo que muchos identificaron correctamente, que en realidad creo que todos, identificaron correctamente condiciones, acciones, los valores, todo, y después armaron la tabla como creyeron que era mejor, pero en realidad sin seguir las reglas que habíamos definido. O la estructura que habíamos definido. Y entonces, por eso les reboté el trabajo práctico por ahí. La idea es hacerla con lo que explicamos en clase. ¿Está bien? Entiendo que ha quedado tablas mucho más bonitas, con colores, con todo, pero en realidad lo que trabajamos en clase es esto básicamente y es lo que esperábamos. Nada, por eso, creo que no encontré errores graves de identificar un solo trabajo práctico. Me parece que puso inasistencias como acción. Raro, porque no sé por qué, pero fue creo que el único trabajo práctico. Después todos los demás, los elementos estaban bien identificados, así que algunos hicieron una tabla de entrada extendida, que me pareció correcto, también estaba bien. Por eso les aclaraba yo en el mensaje que les dejé en el foro, que por ahí difiere un poco su solución al modelo propuesto, pero no se olviden que esto es una propuesta nada más. Se podría hacer de otras maneras, sí, también, y no tienen por qué estar mal. Por eso pueden ajustar algunas cosas, ¿está bien? Em, Así que nada, eso fue más o menos lo que encontré en este enunciado. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran charlar de este? O si no, pasamos al siguiente. ¿A alguien no le quedó claro algo de este TP? ¿Alguna duda puntual que quieran trabajar? Hasta acá bien, seguimos. Tienen una manito, algo. Bien. El árbol. Perfecto. Pasemos al árbol. Vamos, tab 2. Árbol. Bueno. En el árbol, básicamente lo que teníamos que identificar
correctamente eran cuáles eran las condiciones para aprobar la cursada y cuáles eran los resultados. ¿Está bien? Habíamos hablado en clase de que no les tenían que quedar nodos con una única alternativa. ¿Está bien? Un nodo con una única salida, el único nodo que puede tener una única salida es el nodo final, que por ejemplo en este caso sería parcial con nota mayor a 7, directamente me lleva a un resultado. ¿Está bien? Ese es el único nodo que les puede quedar con una única salida. Cualquier otro nodo no puede tener una única salida. En ese caso teníamos que tomar alguna determinación, o combinar con algún nodo próximo, o me estaba faltando alguna alternativa o curso de acción. Eso es básicamente lo que encontré de mal en este enunciado. ¿Cuál era la clave acá? En este enunciado era arrancar por el tema de los TPs. Si bien, por una cuestión de tiempos, en este caso, no es necesario tener todos los TPs entregados y aprobados para rendir el parcial, como queda claro acá, si alguien agarra este árbol y dice, uy, che, para rendir el parcial necesito sí o sí tener los TPs entregados y aprobados. Pero si ustedes se ponen a pensar en la práctica, en la situación actual en la que estamos, el TP8 se entrega después del parcial. Entonces no hay manera, ¿está bien? ¿Qué pasa? Si nosotros dejáramos la condición de TPs entregados y aprobados para después del parcial, se nos empiezan a abrir mucho todos los nodos finales, porque fíjense que todos los nodos finales deberían tener una ramificación que pregunte por los trabajos prácticos, ¿está bien? Entonces, medio como que esto se empieza a abrir mucho. Nada, la idea es que trabajaran de manera sencilla, de que no se enredaran. Por eso tampoco tenemos en cuenta el tema de la asistencia. Fíjense que acá en ningún lado figura lo de la asistencia. La idea era que ustedes arrancaran por los TPs. Si están entregados, avanzamos hacia el parcial. Si no están entregados, ya de una nos vamos a cursada desaprobada. ¿Está bien? Que básicamente es la idea de la cátedra. Lo que pasa es que por cronograma no nos dan los tiempos a dar todos los prácticos antes del parcial y que entreguen y las correcciones y todo. Medio como estamos al límite del tiempo. Pero en teoría, ustedes tendrían que tener los TPs aprobados para poder avanzar al parcial. Entonces, de esta manera el árbol queda mucho más sencillo. Y todos arrancaron de la misma manera porque es la manera que trabajamos en clase. No encontré ninguna cosa loca en ese sentido. Entonces, partimos de un nodo raíz que nuestra decisión es determinar el resultado de la cursada. ¿Está bien? Tenemos el resultado de la cursada acá y tenemos los resultados a la derecha. Todos los posibles resultados. Y empezamos a ramificar. Vamos al nodo de decisión, TP no entregados, listo, directamente cursada desaprobada. Si tenemos los TPs entregados, dependiendo de la nota del parcial, si tenemos mayor a 7, tenemos la cursada regular y rendimos con TPI. Si la nota del parcial es mayor a 4 pero menor a 7, tenemos la cursada regular, es decir, un parcial aprobado pero con menos de 7. Cursada regular rinde el examen normal. Si desaprueban el parcial, van a recuperatorio. Si aprueban el recuperatorio, cursada regular. Si desaprueban el recuperatorio, tienen el totalizador. Si desaprueban el totalizador, si aprueban, perdón, el totalizador, cursada regular. Si desaprueban el totalizador, lamentablemente, cursada desaprobada. ¿Está bien? Acá no encontré muchos problemas, por lo menos ninguno que recuerde grave, más que algún nodito ahí medio perdido, como por ejemplo, no sé, parcial con menos de 4, y acá habían puesto un nodo, rinde recuperatorio, y después salían a recuperatorio con más de 4, recuperatorio con menos de 4. Había quedado algo así, miren. Habían hecho algo así, de acá se habían ido acá arriba, de acá se habían ido acá abajo, y acá habían puesto acá. Entonces, eso es lo que yo les dije que les tiene que hacer ruido, ¿está bien? Esta situación acá de que un nodo de decisión solamente tenga una única alternativa es lo que les tiene que hacer ruido. Si no tienen alternativas de elección, no hay proceso de decisión, básicamente. ¿Está bien? Entonces, por eso es que tratamos de evitarlos. Por eso es que eso le llamé la atención, básicamente.
pero no mucho más cosas raras que eso. Sí encontré algunos que realizaban el árbol en otro formato, porque rebeldes siempre. En clase trabajamos este formato, ¿no? Que es básicamente los nodos de decisión con un circulito y las alternativas o cursos de acción con la flecha. ¿Está bien? Nada, algunos en vez de poner en los nodos el peso de la decisión, lo pusieron. ¿Está bien? Entonces yo tenía, no sé, cursada de sistemas administrativos, parciales aprobados, TPs entregados y aprobados acá en la flecha, y se iban a este nodo. E iban armando el árbol con las condiciones en las flechas. Esto no está mal. Dependiendo de la bibliografía con la que ustedes trabajen, esto lo toman. ¿Y por qué lo toman? Porque los árboles de decisión también se usan para, eh, tipo el práctico que hicimos en el punto número 7, análisis del proceso de decisión, elementos del proceso de decisión, se usan para determinar valores esperados, ¿está bien?, en cada alternativa o curso de acción elegido. Entonces, en ese caso, las flechas pasan a ser las condiciones y los nodos empiezan a tener un peso y un valor esperado. Entonces, por eso es que algunos elementos cambian de lugar. Sigue siendo un árbol de decisión con muchísimos más elementos. Hay nodos de decisión, nodos que tienen peso con valor esperado, nodos raíces. Ya se empiezan a tipificar estas cosas. Nada, también es válido. A mí me parece incluso más natural. Me cuesta un poco usar esta forma, porque me parece más natural la otra forma. Pero bueno, es la forma que proponemos de desarrollarlo acá. Si son consistentes, a ver, si agarraron ponen la condición en la flecha en todo el árbol, y no es que mezclan, empiezan poniendo la flecha, en las flechas acá y en los nodos acá, eso ya es una anarquía, eso no garpa, porque no queda claro. Pero si son consistentes, es una forma de hacer el árbol. No es la que nosotros trabajamos, pero tampoco es que aporta complejidad ni complica nada, ¿está bien? En el caso de las tablas, cuando ustedes dieron vuelta a la tabla y empezaron a agrupar condiciones, sí, porque rompe con lo que nosotros tenemos, con el concepto básico de la tabla, que es que tenemos reglas, ¿está bien? Tenemos las reglas de manera vertical y las necesitamos ver de manera atómica como para ver dónde podemos depurar. De otra manera no queda claro cómo depurar, ¿está bien? Entonces por eso es que definimos un formato específico para las tablas. En el árbol no nos encontramos con ningún problema si lo hacemos de la otra manera, ¿está bien? No es la que trabajamos en clase, no es la que trabajamos en clase, pero no estaría mal del todo, ¿está bien? Si en el parcial se decantan por esa forma, que no la recomiendo porque no es la que trabajamos en clase, si ustedes van, repasan la clase, van a ver que hicimos algo parecido a esto, parecido, igual a esto. Entonces, esa es la forma que dimos y esa es la forma que espero ver, ¿también? Pero bueno, la idea ¿cuál es? Que identifiquen correctamente cuáles son las condiciones, que identifiquen correctamente cuáles son los resultados esperados, ¿está bien? Eh, Ahí me parece que está el qué de la cuestión. No encontré mucho más problema con este ejercicio. No sé si a alguno le queda alguna duda de del de árbol. No recuerdo ningún caso grave del de árboles, no tengo presente. Bien. ¿Alguno tiene alguna consulta particular de este enunciado? Bien, buenísimo. Bueno, pasemos entonces, esto es lo que es tablas y árboles, ¿está bien? Yo creo que tablas y árboles es un tema bastante sencillo, no encontré grandes problemas. ¿Dónde empezó la carnicería? Y empezó con los DFD. Eh, Ejercicio TP, ¿cuál era el 4? El 5.
TP5, sí, TP5, ejercicio 4, el de la biblioteca. Bien. Esta es más o menos la propuesta de solución. Puede variar un poco, bastante, de lo que presentaron algunos, pero problemas que encontré, que si ustedes revisan la clase grabada, es lo primero que les dije, ¿está bien? Consistencia entre los niveles. Los niveles del DFD tienen que ser consistentes. Es decir, si yo, acá el estudiante, en el nivel 0, el estudiante tiene un flujo de salida, uno de entrada, uno de salida y uno de entrada, uno tiene que tener los mismos flujos que se llamen de la misma manera. ¿Está bien? Eso parecía como que estaban haciendo el nivel 1, se acordaron de que, mira, un flujo nuevo, listo, lo ponemos, pero no iban y lo ponían en el nivel 0. Entonces les quedaba un DFD que el nivel 0 no se correspondía con su nivel 1, porque aparecían mágicamente cosas, ¿está bien? Y las únicas cosas que tienen que aparecer mágicamente en el DFD son cuando explotamos en detalle la burbuja. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, que se los marqué en rojo acá, esto que está en rojo en líneas punteadas es básicamente esta burbuja del nivel 0. Entonces, como que si yo hiciera zoom acá en la burbuja del nivel 0 y me aparece todo esto, como que descubro un mundo nuevo ahí adentro de esa burbuja. ¿Está bien? ¿Qué pasa en ese mundo nuevo? Y hay 3 procesos principales y hay almacenes. ¿Qué pasa en el nivel 1? Los procesos principales no se pueden comunicar entre sí, lo hacen a través de los almacenes. Habíamos dicho que esto lo tomábamos así porque nos interesaba ver en el nivel 1 cuál es la relación de los procesos principales con los almacenes. ¿Por qué tomamos como este marco teórico? Porque en los sistemas administrativos hay un concepto que se maneja de archivos transaccionales y archivos maestros, en donde, viendo esta política de modelado del DFD, nos permite identificar rápidamente cuáles son los archivos maestros y cuáles son los archivos transaccionales. Por ejemplo, préstamos sería un archivo transaccional porque es más volátil que el archivo de libros. ¿Está bien? Entonces, esto nos permite identificar esta dicotomía de archivos. ¿Está bien? Por eso es que nosotros marcamos como regla de que en el nivel 1 los procesos no se pueden comunicar entre sí, lo hacen a través de almacenes, entonces el proceso 1, si le quiere pasar información al proceso 2, sí o sí tiene que usar un almacén intermedio, ¿está bien? Que ese almacén intermedio va a ser préstamos, ¿está? Esa era como una de las reglas que les había planteado en la clase, que si vuelven a la clase es una de las primeras cosas que les dije. La consistencia, si acá tengo 4 flujos, 2 entradas, 2 salidas, en el nivel 1 tengo que tener los mismos. Lo mismo para el bibliotecario, 2 flujos de salida, listo, 2 flujos de salida. Nada, una regla tan básica y muchísimos se la pasaron por arriba y no la respetaron. Entonces, ese DFD no está bien hecho porque un modelo, que es el nivel 0, no se corresponde con el nivel 1. No estamos hablando de lo mismo. No es lo mismo como si ustedes hicieran Zoom. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque en el camino perdieron cosas. Entonces, ese DFD sí está mal. ¿Está bien? ¿Qué me pasa con los DFD? Muchos se olvidaron de la consistencia. Después hubo un tema con los almacenes que ahora lo voy a explicar. Pero identificaron correctamente los elementos, o sea, todos identificaron correctamente que había un estudiante, que había un bibliotecario. Por ahí hubo alguna que otra malinterpretación o reinterpretación del enunciado, en donde por ahí decían que el estudiante interactuaba con el bibliotecario y el bibliotecario con el sistema, que eso es más un tema del práctico 6, que vamos a ver, que vi que pasó mucho. La idea es que tanto el bibliotecario como el estudiante interactúan con el sistema de gestión de la biblioteca. Hubo poquitos casos de esos, pero fueron consistentes en cómo desarrollaron el DFD, entonces dentro de todo estaba bien, no había problemas en eso. A lo sumo, en el momento del examen, si ustedes ven que le están pifiando y dicen, che, estaré interpretando bien, bueno, se explica el enunciado y listo, no pasa más que eso. Pero todo el mundo identificó correctamente que había un bibliotecario y que había un estudiante, ¿está bien?
Dentro del nivel 1 también identificaron correctamente que había un archivo de libros y un archivo de préstamos, o algunos le pusieron fichas, que también estaba bien, estaba perfecto, porque la ficha justamente representa el dato del préstamo. Correctísimo, correctísimo. ¿Qué pasó? Se olvidaron flujos en el medio. Del 0 al 1 saltaron y en el camino se perdieron flujos o aparecieron flujos nuevos que no eran consistentes con el nivel anterior. ¿Qué otro error gravísimo encontré? Toman a los flujos como si fuesen acciones. Y eso es una de las cosas que también de entrada les planteé en la clase, de que está mal. Los flujos no son acciones, los flujos son datos. Diagrama de flujo de datos. Lo que fluye entre las entidades, los procesos y los almacenes son datos, no son acciones. Entonces, ustedes no pueden poner solicitar libro acá, porque esto no es una acción, ¿está bien? Para representar que el estudiante le solicita un libro a la biblioteca, al sistema, está el diagrama de casos de uso. Hay otros diagramas que ilustran mejor eso. Hay un diagrama de interacción, hay un diagrama de actividades. Hay muchos más diagramas que se pueden utilizar para modelar. Lo que nosotros en el DFD queremos modelar es cómo fluyen los datos entre los distintos elementos de un sistema. Entonces, lo que fluye justamente son datos. Esto no es solicitar un libro, esto es una solicitud. Representa la estructura de datos, del dato solicitud. ¿De qué se compone la solicitud? De un carnet más una ficha, que muchos lo pusieron en 2 flechas distintas, no está mal, está bien. Otros pusieron 3 flechas, solicitud, carnet y ficha. A ver, no nos vamos a poner tan quisquillosos. Está bien, pasa, no hay problema. En el enunciado decía que la solicitud, que para hacer una solicitud se presentaba el carnet y la ficha, como las dos cosas juntas. Entonces, da a entender que es un solo flujo que se compone del carnet más la ficha. El carnet son los datos del usuario, representan los datos del usuario, del estudiante, perdón, y la ficha representa los datos de los libros que quiere sacar. ¿Está bien? Entonces, todo eso después nosotros le damos estructura con un diccionario de datos y explicamos cómo se compone. Pero son datos, no dejan de ser datos, no son acciones. Entonces, no se pueden llamar con verbos en infinitivo, no se pueden llamar con verbos directamente. ¿Está bien? Siempre con sustantivos. Y eso es algo que les repetí varias veces en la clase. ¿Está bien? Entonces, eso no se puede dejar pasar, porque es un error de concepción de para qué sirve el DFD. ¿Está bien? Están perdiendo el eje de por qué estamos haciendo un DFD. ¿Por qué hacemos un DFD? Porque queremos ver qué datos intercambian todos los elementos de un sistema. Ese es el objetivo que perseguimos con el DFD. Entonces la flecha no puede ser una acción. Si nosotros queremos representar qué hace el estudiante con el sistema de gestión de la biblioteca, usamos un caso de uso, un diagrama de caso de usos. ¿Está bien? Ese sí me define responsabilidades, me define acciones. Entonces, ¿quiénes son los que hacen cosas en el sistema? Porque el sistema hace cosas, son los procesos. Los procesos sí se nombran con verbos en infinitivo, como por ejemplo gestionar préstamos. Entonces, el estudiante envía una solicitud al sistema que la recibe el proceso de gestionar préstamos. Este hace cosas adentro, no sabemos qué todavía. Para eso tenemos una herramienta más, que es la especificación de procesos, que no vamos a hacer ahora, pero ahí explicaríamos qué es lo que hace, y acá viene la palabra mágica, qué es lo que hace de hacer, porque el proceso sí hace cosas, ¿está bien? El flujo no hace cosas, no son acciones. El proceso sí. Por eso es que nombramos los procesos con verbos en infinitivo. Gestionar, gestionar, gestionar. ¿Está bien? Gestionar préstamos, gestionar devoluciones, gestionar altas y bajas. ¿Está bien? Eh, no sé, atender solicitudes, habían puesto también, perfecto. Atender devoluciones, perfecto. Todo tiene nombre de acción porque el proceso sí hace cosas. Entonces ahí sí está bien que se llamen con una acción. Los flujos no. Los flujos son datos. Bien. ¿A alguno le quedó una duda de esto? ¿Y por qué esto? ¿Por qué hacemos especial hincapié en esto?
Bien, buenísimo, Rodrigo. Pasamos al tema de los almacenes, que acá el error creo que fue mío, porque yo me parece que no lo dije en la clase del martes, sí lo dije en la clase del jueves. Me parece que a ustedes se me pasó decirles el tema de las lecturas y escrituras en los almacenes. ¿Está bien? Em, Todo flujo que entra en un almacén es una escritura. Y todo flujo que sale de un almacén es una lectura de datos. ¿Está bien? Esto significa que yo estoy guardando o escribiendo un nuevo préstamo y esto significa que yo estoy leyendo de ese almacén la fecha del préstamo. ¿Está bien? Porque vi que varios lo que ponían eran, si yo quiero sacar datos del almacén, por ejemplo, acá quiero sacar la fecha del préstamo, ponían primero un flujo de ida hacia el almacén que decía solicitud de fecha de préstamo y un flujo de respuesta de fecha del préstamo. Como que el almacén me contestaba lo que yo le estaba pidiendo. ¿Está bien? De nuevo, si bien habían cuidado el tema de nombrar el flujo porque le habían puesto solicitud de fecha del préstamo, respetaban no llamarlo como una acción, lo estaban tomando como una acción. ¿Está bien? En el fondo de su corazón, eso era una acción. ¿Por qué? Porque yo estoy solicitando algo y el almacén me lo está devolviendo. El almacén no tiene comportamiento, entonces no sabe responder a una solicitud. Simplemente el proceso va y lee. ¿Está bien? Eso es algo que me parece que no quedó claro en la clase del martes. Sí se las aclaré muchísimo en la clase del jueves. Por eso es que les di la derecha a varios, les expliqué les marqué, está bien, la observación, les expliqué por qué, y nada, pasa, está bien. Eh, Se los explico ahora para que tomen dimensión de por qué no ponemos primero una solicitud y después la respuesta. Porque incluso si ustedes se ponen a pensar, una solicitud y una respuesta se parecen muchísimo a un diagrama de interacción. Entonces, tenemos un diagrama que da respuesta a eso que yo quiero modelar. ¿Está bien? Es otro diagrama. En este no. En este claro, se pone solamente la respuesta, que no sería una respuesta. Muy bien haber usado las comillas. No es una respuesta, es una lectura. Es decir, desde el almacén de datos, desde la base de datos, desde el archivo, desde el soporte de datos, como lo quieran llamar, sale un dato, que es una lectura, hacia un proceso. Un proceso lee datos de ahí. Y cuando quiero guardar cosas, como por ejemplo acá guardo un nuevo préstamo, directamente hago una escritura. ¿Está bien? Es lo mismo acá, o no hay una confirmación de que se grabó bien acá. ¿Está bien? Porque, de nuevo, no es una interacción esto. Es simplemente modelar, ilustrar, dejar en claro que desde el proceso número 1 va un dato que se llama un nuevo préstamo hacia el almacén, hacia el archivo, hacia el soporte físico de datos. ¿Está bien? Entonces, simplemente pon esto significa una escritura y esto significa una lectura. Flujo hacia un almacén es escritura, flujo desde el almacén hacia un proceso es una lectura. ¿Y por qué el almacén va hacia un proceso? Y nunca va hacia una entidad externa. Esto es otra regla de la que habíamos hablado. Las entidades externas nunca intercambian datos con los almacenes. De un almacén nunca va a ir un dato hacia una entidad externa y desde la entidad externa nunca un dato va a ir hacia el almacén. Siempre en el medio tiene que haber un proceso. ¿Está bien? Esto sí se los había dicho. Igualmente vi poco de esto, muy poco. Mm, pero sí, el tema de la solicitud, sí. Eh, lo hicieron varios. Pero bueno, fíjense que si yo, no sé, quiero que el estudiante necesita saber algo del almacén de préstamos o del almacén de libros, y hay un proceso que tiene que leer los datos y dárselos al estudiante. ¿Está bien? No, el estudiante no accede directamente a los almacenes, ni para leer ni para escribir. ¿Está bien?
Eh, ¿Alguna duda con esto? ¿De la lectura y la escritura? Bien, buenísimo. Perfecto. Bien, algo que vi muy poco, que también habíamos hecho la salvedad en la clase, eh, que no lo vi casi nada, pero bueno, se los vuelvo a repetir, procesos sin entradas y procesos sin salida. Me encontré un par, no son la mayoría, son muy poquititos. Eh, un proceso sin entradas o un proceso sin salidas les tiene que hacer ruido. Eso está mal. Hay algo mal ahí, algo se olvidaron. ¿Está bien? Que entiendo que ustedes estén en el nivel uno y les haya quedado un proceso sin una salida, por ejemplo, y dijeron, che, este proceso quedó sin una salida, me hace ruido. Le hago una salida hacia el estudiante. ¿Está bien? No estaría mal. Bien, se olvidaron de que el proceso respondía con un dato, enviaba un dato al estudiante, lo modelan, pero vayan al nivel cero y grafíquenlo también, para mantener la consistencia entre los niveles. ¿Está bien? Yo creo que ahí se dio mucho esto de que se olvidaron flujos, que aparecieron mágicamente flujos en el nivel uno que no estaban modelados en el nivel 2. Eh, no pueden quedar procesos sin salida, no pueden quedar procesos sin entradas. ¿Está bien? No hay generación espontánea de información. Eh, y no tenemos sumideros, que es básicamente que vienen entradas y no hay ninguna salida, ¿está bien? Posiblemente si les quedaron procesos con entradas y sin salidas, ese proceso internamente esté guardando en un almacén. Entonces, para que no les quede así, sin salidas, pueden, ese almacén que ustedes se guardaron para hacerlo en un nivel 2 bueno, lo van a tener que dibujar ahí, ¿está bien? Para darle una salida a ese proceso. Porque incluso es el comportamiento básico de un sistema de información que lo vimos en el práctico número uno, entrada, proceso, salida. ¿Está bien? Respetemos esas tres funciones básicas. Si no, nos queda algo ahí en el aire incompleto. ¿Está bien? Eh, eso vi muy, muy poquitito, uno o dos habrá, pero bueno, se los repito por las dudas. Después, esto que yo les marqué acá, en líneas punteadas rojas, es una buena práctica que ustedes pueden adoptar si ustedes quieren. Yo hice esto con Lucidchart. Bien, esto en el examen no lo van a poder hacer con Lucidchart. Bueno, los de Villegas por ahí sí. Pero les cuento cómo hice esto yo en Lucidchart. Armé el diagrama de contexto del nivel cero, así como lo ven. Y después copié todo esto, lo pegué abajo. Hacerlo en la hoja, no, se puede, ¿eh? O sea, eternamente nosotros, a ver, herramientas como Lucidchart y todas esas cosas existen, no hace mucho. Eh, Santino, no, no está en un jam, estoy compartiendo pantalla. Igual el Jamboard de DFDs está todavía, yo no lo borré. Si lo quieren recuperar, ahí están todas las anotaciones que habíamos hecho, está todo rayado, no se entiende mucho. Pero por ahí pueden, si quieren repasar a modo de apuntes, eso está. Igual está en la grabación de la clase, también está todo ahí. Pero esto que estoy proyectando, que estoy compartiendo, es mi pantalla. Les decía, yo armé esto con Lucidchart. Para mí es más rápido hacerlo en papel, Mateo. Porque Lucidchart como que me llevaba tiempo porque iba tirando las cosas, le iba el textito que acomodaba esto, que acomodaba, que yo por ahí se me desacomodaba, pero bueno. Después copio el diagrama, el cero. Estamos, dentro de todo, Lucidchart se comporta bastante bien, de que cuando uno le ancla la flecha, ya después mueve el elemento y la flecha se va moviendo. Por ahí se desdibuja un poco, pero medianamente se mantiene. Sí, día es peor, día es una porquería. Pero bueno, es software libre, toda la bola, entonces eh, es fácil usarlo. No tiene las limitaciones que tiene Lucidchart. Pero bueno, Drovio no sé si tiene alguna limitación en cuanto a elementos y todo eso. Yo me desayuné el otro día que Lucidchart tenía limitación. Eh, Bien, copio el diagrama, el nivel cero, el diagrama de contexto, lo copio, lo pego y le borro la burbuja esta.
Entonces, al borrar la burbuja gestión de biblioteca, me van a quedar la entidad externa con sus 4 flujos ahí al aire y la entidad de bibliotecario con sus 2 flujos al aire. ¿Está bien? Y entonces lo que empiezo a hacer es poner burbujas para los procesos principales y esos flujos que quedaron en el aire porque borré gestión de biblioteca los empiezo a ubicar, ¿está bien? En cuáles van para cada proceso. Y después, por último, dibujo los almacenes y empiezo a ver los procesos que entradas y que salida tienen hacia los almacenes. ¿Está bien? Entonces, de esa manera me aseguro de mantener la consistencia. ¿Por qué? Porque yo los flujos del estudiante no los borro nunca. Ahora, si yo en el medio me doy cuenta que me faltó, no sé, del proceso número 2, me faltó un flujo hacia el estudiante, bueno, lo modelo en el 1, pero también voy al 0 y lo agrego para mantener la consistencia, ¿está bien? Nunca se tienen que olvidar de eso. Y después, hacer esta práctica de la línea punteada roja, de envolver todo y fijarse de que esto termina siendo lo mismo que esto de acá arriba. ¿Está bien? Todas estas líneas rojas representaría la única burbuja al nivel 0, gestión de biblioteca, y se fijan 4 flujos de entrada, 4 de salida, que es básicamente lo que miro yo cuando lo corrijo. Me fijo que los flujos estén, que sean iguales en cantidad, en dirección y en nombre. No cambien los nombres de los flujos. Si un flujo se llama solicitud de carnet más ficha en el nivel 0, en el nivel 1 también se va a llamar igual. Y si ustedes bajan hacia el nivel 2, se va a llamar exactamente igual. ¿Por qué no baja esto? Se me colgó todo. Ahí está. ¿Dónde está? Nivel 2 de gestionar préstamos, gestionar devoluciones, gestionar las y bajas. Ah, no hice nivel 2 de cosas. Ah, gestionar préstamos, acá está. Acá está. Solicitud, carnet más ficha. ¿Está bien? Mismo flujo, mismo nombre. ¿Qué pasa? En el nivel 2 ya no empezamos a poner todo, porque solamente modelamos el proceso que nosotros queremos expandir en detalle. Por eso es que acá desaparecieron 2 flujos también, pero si yo combino todos los nivel 2, todos los 3 diagramas del nivel 2, me van a terminar dando como resultado el nivel 1 con burbujitas acá adentro. ¿Está bien? Todos burbujitas acá adentro. Que sería más o menos la idea. Pero si empiezan a hacer eso, sí, ahí sí se las debo para hacer en la hoja. Ya en el nivel 2 podemos empezar a rescindir algunos elementos, porque lo que estamos viendo en detalle es uno de los procesos. Entonces, si yo estoy viendo el detalle del proceso número 1, no me interesa qué pasa con bibliotecario. Ya está afuera todo eso. Tampoco me interesa lo que pasa con gestiones y devolución, entonces también afuera todo eso. Queda más sencillo. Solamente estamos viendo el detalle del proceso que estamos haciendo en el nivel 2. ¿Está bien? Pero en el nivel 1 va completo y va consistente con su diagrama de contexto. ¿Está bien? Bien. Variaciones que encontré en este enunciado, básicamente en la parte, en el nivel 2 de acá, del bibliotecario. Algunos pusieron solamente un flujo de entrada eh, que iba a un proceso que realizaba el alta o la baja y acá escribían una nueva existencia de los libros. Está bien. O sea, a mí me gusta separarlo acá me parece que queda más claro porque hay dos procesos, uno que realiza la baja, otro que realiza el alta, hacen cosas distintas, pero si lo hiciesen con un solo flujo que envía o los libros nuevos o los libros retirados, también está bien, no está mal. Está bien. Pero si sean consistentes, si en el nivel 2 están usando 2 flujos, no usen un solo flujo en el nivel 1, ¿está bien? Si ustedes se fijan en el nivel 1 que está acá, se me está colgando toda la computadora. Google me está tirando todo el tiempo notificaciones, no es tan cómodo esto. Fíjense, acá nosotros trabajamos con 2 flujos, libros nuevos y libros retirados. Entonces, no vengo al nivel 2 y unifico esos 2. Eso sería una inconsistencia, ¿está bien? Si yo en el nivel 1 lo trabajé con 2 flujos, en el nivel 2 lo tengo que volver a trabajar con 2 flujos. Y si ustedes se fijan, en el nivel 0 también lo trabajé con 2 flujos. Libros nuevos, libros usados. Retirados. ¿Está bien?
El número que va dentro de los procesos indica algo en particular solo para especificar en el siguiente nivel. No, es para especificar en el siguiente nivel, es una cuestión de identificación. Pero si ustedes respetan los nombres, el número lo pueden obviar. Fíjense que proceso 1, gestionar préstamos, entonces en el nivel 2 de ese proceso 1, yo le llamé 1.1, 1.2 y el nivel 2 de gestionar préstamos. Eso es una cuestión de nomenclatura. Pueden no ponerlo al número, no hay drama. Bien, después creo que no me encontré con otra cosa en este enunciado, bueno, más que esa reinterpretación del bibliotecario. Pero no mucho más. Todos se identificaron correctamente, las entidades externas, identificaron lo cuáles eran los procesos principales, en general estaban todos muy parecidos a esto. Almas el más, almas el menos. Pero en sí estaban todos muy bien. Por eso les digo, parten de una base sólida. O sea, yo esperaría que fuese al revés, ¿está bien? Yo esperaría que por ahí les cueste más, por ahí identificar los elementos. Algunos pusieron el enunciado y marcaron, en la entrega marcaron en el enunciado cuáles eran los elementos que iban identificando a medida que lo iban leyendo. Hicieron un muy buen trabajo ahí. Derraparon cuando lo empezaron a acomodar en el diagrama, ¿está bien? Reglas que no seguían. Yo creo que fueron más errores de concepto de qué representa el DFD. Ustedes no tienen que perder nunca el eje de qué es lo que representa el DFD. ¿Está bien? ¿Qué me interesa ver en el DFD? Me interesa ver qué datos intercambian los distintos elementos en un sistema. Eso es lo que yo quiero ver en un DFD. Entonces, lo fundamental es que identificar la entidad externa, ver qué datos le envía a los procesos, ver qué datos le envían a los almacenes, qué envían de nuevo a las entidades externas. Eso es lo que tiene que quedar claro en el DFD. ¿Está bien? Esto de la escritura, la lectura en los almacenes. No hay comportamiento en los flujos. Eso es muy importante. El comportamiento está en los procesos. Los flujos representan datos, los almacenes representan soporte físico. ¿Está bien? Es decir, yo escribo o leo de ahí. Las entidades externas envían datos a los procesos, envían datos al sistema. Eso creo que es lo que tiene que quedar claro del DFD. ¿Está bien? Entonces, ustedes identifican muy bien los elementos, pero después, al perder el hilo de qué queremos representar o qué queremos mostrar en el DFD, esos elementos los ponían de forma desordenada. Entonces, no terminaba quedando claro. Otra cosa que encontré en algunos DFD y que sí me parece grave es que no usan una iconografía consistente. Yo creo que tiene que ver por una cuestión de estimo, ¿no? Supongo que uno sea a un nivel y otro sea a otro. Y lamentablemente no se puede así, a menos que uno haga el diagrama de contexto y después le pase ese diagrama de contexto para que la otra persona haga el nivel 1. No existe esto de vos haces el nivel 0 y yo hago el nivel 1. No hay forma. Si trabajaron así, está mal. No hay forma de que uno analice el diagrama de contexto y yo haga el nivel 1 por separado. Porque cuando quieran juntar las dos cosas, queda totalmente inconsistente. Porque uno asumió una cosa, otro asumió otra. Los flujos se llaman distintos, van en lados distintos, usan una iconografía distinta, que eso también es algo que les marqué. No hice especial hincapié en tienen que usar este icono para las entidades externas, este para los procesos. ¿Se acuerdan que en clase dijimos, depende de la bibliografía, van a encontrar uno u otro? Me gusta trabajar con estos, punto. Todos estuvimos de acuerdo en que usábamos rectángulos para las entidades externas, círculos para los procesos y el rectángulo abierto, con raya abajo, raya arriba, para las entidades, los almacenes, perdón. Bien, llegamos a ese consenso, todos dijeron sí, sí, el que usamos siempre, listo, perfecto. Agarro los trabajos prácticos y me encuentro con, en un nivel usaron rectángulos para las entidades externas, pero en el nivel siguiente usaron rectángulos para los almacenes. Eso sí está mal. Porque yo estoy mirando un diagrama de contexto, voy a ver el nivel 1 de ese diagrama de contexto y me encuentro con que cambiaron la iconografía y no se entiende. No estoy hablando de lo mismo, ¿está bien? No es lo mismo. Y tendría que ser lo mismo, porque eso es como si
como siempre les digo, es como si yo en el diagrama de contexto hiciera zoom y me encuentro con el nivel 1. Entonces, si yo hago zoom, la entidad externa va a seguir siendo un cuadrado, ¿está bien? El proceso va a seguir siendo un redondel. Eh, Nada, respeten la iconografía, no importa si usan otra distinta, ¿está bien? Pero respétenla, sean consistentes, porque si no estamos hablando de diagramas distintos, ¿está bien? En eso sí les hago especial hincapié, porque incluso es muy difícil para mí seguirlo, yo no puedo corregir un diagrama que esté con iconografía distinta en un nivel o en otro. No hay chance que lo pueda seguir. Otra cosa que me encontré también es desprolijidad al momento de representarlo. Fíjense que esto quedó bastante prolijo. Está bien, dentro de todo quedó prolijo. Por acá la raya roja se cruzó arriba de una etiqueta, pero bueno, se entiende. Pero quedó bastante prolijo. Hay herramientas, cuentan con herramientas para hacerlo prolijo. Pueden hacerlo en papel. Sí, estaría bueno que lo hicieran así en digital, pero bueno, en el examen lo van a hacer en papel. Y yo lo voy a tener que leer en papel. Si lo hacen en papel, sean claros. Sean claros. Pueden usar un borrador, lo pasan en limpio, escanean, suben. No hay problema. Tienen herramientas digitales a mansalva para hacer esto. ¿Está bien? Hay un montón. Lucidchart, Drawio y Dia no son las únicas. Hay un montón más. ¿Está bien? Incluso pueden usar Paint si quieren. Eh, Nada, traten de ser prolijos, porque si no, no hay forma que yo pueda corregir eso. ¿Está bien? Es lo mismo que en el examen. Si en el examen ustedes entregan un DFD que está todo amontonado, todo condensado, todo, palabras escritas arriba de palabras, no hay chance que yo pueda intentar adivinar qué hay ahí abajo. ¿Está bien? Entonces, listo. Te lo puedo dar por bien, por válido, porque no puedo asegurarme de lo que hay ahí. Listo, está mal. ¿Está bien? Entonces, terminan perdiendo por una cuestión de no respetar esto que siempre les digo. Los diagramas tienen que ser claros. Las tablas tienen que ser claras. Los árboles tienen que ser claros. Los DFD tienen que ser claros. Usamos diagramas, usamos modelos para representar situaciones de una manera mucho más entendible, estandarizada, en un idioma que hablemos todos, que podamos entender todos de una manera uniforme. Por eso modelamos. ¿Está bien? Entonces, si el diagrama pierde claridad, pierde su sentido, pierde su razón de ser, no tiene sentido entregar un diagrama todo amontonado así que no se entiende nada, porque para eso me quedo con el enunciado. Si el diagrama es lo mismo que el enunciado. ¿Está bien? El diagrama termina siendo una representación, una variante, una forma de ver ese enunciado de una manera más estándar, más sencilla. Todos acordamos. En el DFD no existe un estándar de versionado para los elementos y todo eso. En UML sí. En UML el diagrama el modelado está versionado. Entonces, si ustedes usan UML, no sé, versión 5, por decir algo, no sé en qué versión estará. Eh, esa versión les dice que la clase se representa de tal manera, no sé, la herencia se representa de tal otra, los métodos abstractos se representan de tal otra, la composición de tal otra. Está todo muy especificado porque tiene sus reglas. ¿Por qué? Porque está consensuado que sea un estándar que alguien en la China escriba un DFD y yo acá en Argentina lo pueda leer sin saber escribir chino. ¿Está bien? Ustedes agarran un UML, un diagrama de clases, y son capaces de mirarlo e identificar dónde hay una herencia, dónde hay una composición, dónde hay patrones de diseño. ¿Está bien? Porque está súper estandarizado. Lo mismo tiene que ser con los DFD. No existe el estándar de DFD versionado, pero tiene que ser lo mismo, tienen que perseguir el mismo objetivo, de que hay un problema que describió un cliente, entonces yo lo agarro, yo como analista, lo agarro, lo modelo, lo convierto en DFD para clarificarlo, para ver todos los elementos, todos los datos que voy a necesitar, todo bien, cómo fluye todo, pum. Eso se lo paso a un colega. Si yo les paso un DFD a ustedes tienen que entenderlo, tienen que ser capaces de levantar de ese modelo todos los datos que necesitan, todos los datos que describió el cliente, sin tener que hablar con el cliente. Es la idea de estandarizar eso. Por eso usamos modelos. ¿Está bien? Si el diagrama, si yo le paso a un colega, les paso a ustedes, un DFD, que es
una maraña de cosas, nunca van a entender qué es lo que quiero decir. Es mucho más fácil que le pase el enunciado del cliente que les pase una maraña de cosas. Entonces, nunca pierdan el eje de por qué están modelando, qué es lo que intentan mostrar con el modelo que están haciendo. Está bien, sea una tabla, sea un árbol, sea un DFE, una especificación de procesos, un diagrama de entidad-relación, un diccionario de datos, lo que sea. ¿Qué quieren mostrar con ese diagrama? ¿Para qué se usa el diagrama? Porque capaz que ustedes quieren mostrar algo que el diagrama no está pensado para eso, entonces tienen que elegir otro diagrama. ¿Está bien? Esas son las cosas que tienen que tener en foco. Y que veo que es en donde más hacen agua, porque en la práctica de identificar los elementos les sale muy fácil, o sea, o veo que les sale bien y les sale fácil, ¿está bien? Porque incluso los ejercicios que resolvimos en clase de los otros prácticos, identificaban al toque. Entiendo que están en tercer año, ya es hace 3 años que vienen viendo eh, situaciones hipotéticas planteadas, problemas planteados, saben identificar esos elementos, están como entrenados para hacer eso y mientras más avancen en la carrera, en la vida laboral, lo van a hacer con muchísima más facilidad, ¿está bien? Eh, pero cuando lo bajan al modelo, se olvidan de las reglas que rigen ese modelo, ¿está bien? Yo pensé que iba a ser al revés. Generalmente es al revés. A uno por ahí agarra un enunciado y le cuesta más encontrar cuáles son los elementos que yo necesito para poder modelar ese problema. Em, Nada, fíjense que nosotros trabajamos con esta serie de reglas. Nivel cero, una única burbuja que representa el sistema con las entidades externas y los flujos que fluyen desde y hacia el sistema. Nivel uno, principales procesos, aparecen almacenes, los procesos no se comunican entre sí, lo hacen a través de almacenes, las entidades externas no acceden a los almacenes. ¿Está bien? Son muy pocos flujos, son datos, no son acciones, no se nombran con verbos. Los procesos sí son acciones, se nombran con verbos en infinitivo. ¿Está bien? Coherencia, consistencia entre los niveles. ¿Está bien? No aparecen flujos mágicamente en el nivel 2 o en el nivel uno, y si aparecen los tienen que volver al nivel anterior y modelarlos, graficarlos. Esas son las reglas, no son muchas tampoco. También son algunas que tienen que tener en cuenta. Me quedo contento de que van muy bien en el tema de que agarran un enunciado y empiezan a identificar los elementos. No vi problemas en eso. ¿Está bien? Todos los prácticos que entregaron, todos apuntaban a lo mismo, todos tenían identificado casi los mismos elementos. No sé si es porque lo hicieron o todos juntos, que puede ser posible, o les sale bien. Yo creo que es porque ya están como duchos en ese sentido. Les sale fácil por ahí agarrar un problema, analizarlo y ya al toque se empiezan a identificar elementos. ¿Está bien? No es la primera vez que ven DFDs. Y creo que no va a ser la última que vean DFDs, capaz que lo siguen viendo. Entonces, medio como que esa pericia ya la tienen. ¿Está bien? ¿Alguna duda de esto? ¿Les quedó alguna duda de este enunciado? Bien, buenísimo. Tengan en cuenta todas estas reglas que les acabo de nombrar, anótenlas como una especie de guía, ¿está bien? Eh, los que tengan desaprobado, bueno, más allá de que tengan la retroalimentación en donde traté de señalarles todos estos, los que todavía no tengan el práctico corregido, agarren lo que entregaron y fíjense si están incumpliendo con algunas de todos estos lineamientos que dijimos para armar el DFD. Esa es una muy buena forma de estudiar un poco el tema del DFD. Tratar de encontrar errores en sus propios DFD, está bueno. Hagan esa práctica. Bien, pasamos a los enunciados del ejercicio 6, que hay uno que es problemático, que es la venta vía web. Acá sí, el enunciado es súper enredado, quedó un DFD muy grande, entonces medio como que acá sí, el problema ya pasaba a ser el enunciado, más allá de que muchos tuvieron los problemas que mencionamos anteriormente. Bien, bueno, ¿qué tiene de particular este ejercicio de venta vía web? Y acá
el enunciado describe la interacción del cliente con un empleado, ¿no? De los repartidores con un empleado. Y acá es en donde rompieron otra regla de los DFD, que básicamente dice que las entidades externas o se pueden comunicar, ¿está bien? Las entidades externas pueden hablar entre ellas. A mí no me interesa. En el modelo no interesa. Yo estoy modelando cómo fluyen los datos desde y hacia mi sistema e internamente en el sistema. Entonces, para mí las entidades externas son cajas negras. Yo no sé qué hacen las entidades externas con los datos, ni sé de dónde sacan ellos los datos para mandarme al sistema. Y si ellos se comunican entre sí como entidades externas, a mí no me interesa. No es algo que se modele en el DFD. Entonces, acá, cuando apareció el concepto de empleado, muchos modelaron empleado como una entidad externa, como pareciera ser natural, también es una persona, alguien que interactúa con el sistema. Pero, pero, la gracia de todo esto es que el empleado es parte del sistema. ¿Está bien? Entonces, ahí es cuando ustedes tienen que decidir dónde ponen el límite. Si ustedes ponen el límite entre el empleado y el sistema y dejan al empleado como entidad externa, a mí no me interesa lo que haga el empleado con el cliente. Si el cliente le da los datos personales al empleado, yo no voy a modelar un flujo, no voy a tener esto. Vamos a escribir. Supónganse que esto en verde es la entidad externa empleado, ¿no? Si el cliente le da su DNI al empleado, no se modela. ¿Está bien? Eso no se modela. ¿Qué se modelaría? Que el empleado recibe ese DNI, ¿está bien?, del cliente para ingresarlo al sistema. Entonces se modelaría que el empleado ingresa el DNI al sistema. Esto es hipotético, ¿eh? ¿Está bien? Entonces, fíjense cómo desaparece, uy, no puedo poner un color, fíjense cómo desaparece este flujo, porque no nos interesa qué pasa entre las entidades externas. ¿Está bien? Si el enunciado dice que el cliente le da el DNI al empleado y el empleado lo ingresa al sistema, que creo que es el caso de los repartidores. Creo que el repartidor le pide el listado de entregas al empleado y el empleado lo ingresa al sistema, algo siempre espera. Acá está. Mira, ambos repartidores todos los días solicitan al empleado que genere un listado de las entregas que debe realizar. ¿Está bien? Entonces, ¿qué le dice el repartidor al sistema? Yo voy a repartir en esta zona, dame el listado para esta zona. Va a la zona, vuelve el listado de entregas para esa zona. ¿Está bien? La zona es un dato que yo necesito para poder generar ese listado que voy a devolver. ¿Está bien? Pero fíjense que el enunciado habla de que el repartidor interactúa con el empleado. Entonces, a mí no me interesa quién le manda el dato de la zona al sistema, si el empleado o el repartidor. Lo que a mí me interesa es que hay un dato, zona, que lo recibe el sistema. ¿De quién? O del repartidor o del empleado. De alguien de los dos. Alguno de los dos lo manda. Lo que no me interesa a mí es que el repartidor le dice al empleado, dame la zona. ¿Está bien? Esto está mal. Esto no se modela. A mí lo que me interesa es que el sistema recibe una zona. Eso es lo que se modela. Entonces, estén ustedes en dónde poner el límite. Si ustedes quieren modelar el empleado como una entidad externa, no modelen la interacción del empleado con el cliente o con el repartidor, sino que modelen la interacción que tiene el empleado para con el sistema. Termina siendo lo mismo. Termina siendo lo mismo. Porque si nosotros consideramos el empleado como parte del sistema, como un elemento más del sistema, el repartidor también interactuando con ese sistema y le manda una zona. Si yo considero al empleado una entidad externa al sistema, es el empleado el que le manda la zona al sistema. ¿Está bien? Entonces, el dato sigue estando ahí. El dato de la zona para la cual yo necesito el listado de repartos sigue estando ahí. Cambia la entidad externa que se lo manda. ¿Por qué? Porque yo puse el límite, puse al empleado por dentro del límite del sistema o puse al empleado por fuera del límite del sistema. ¿Está bien?
Esta es la gracia de este ejercicio, que aparece esta cosa de entidad como intermedia, porque no termina ser ni externa ni interna, y ustedes tienen que poner un límite de dónde quieren incluir al empleado. ¿Está bien? De nuevo, la cosa es que tienen que ser consistentes. Si ustedes no consideraron el empleado para con el cliente, no lo consideren tampoco para el repartidor. Asuman que el cliente interactúa con el sistema y que el repartidor interactúa con el sistema. ¿Está bien? En ese caso, el empleado termina siendo un mero pasamanos de información. Todo lo que le llega del repartidor lo ingresa al sistema, lo que le responde el sistema se lo pasa al repartidor. Entonces, ¡pum!, lo absorbemos como parte del sistema. ¿Está bien? ¿Se entendió esto? ¿Y el porqué de esto? ¿Alguna duda de todo esto? Del empleado sí, empleado no. ¿Tiene alguna manito, alguna? Bien, Gemina, gracias. Bien, este era como el qué de la cuestión. Ahora, eh, otra cosa que también teníamos en este ejercicio, que podía prestarse a la confusión, era la distinción que yo creo que la mayoría lo hizo así como está acá propuesto, de tener una entidad externa usuario y una entidad externa cliente, porque hacían cosas, intercambiaban datos distintos, eran como separarlos en perfiles de usuario. Podían ser lo mismo, tranquilamente, no había problema con eso. Eh, uy, usa bolígrafo, perdón. Borrar todo. Bolígrafo. Ah, no, tinta que desaparece. No me acostumbro a ver estas cositas del Meet. Bien. Podían ser lo mismo. En ese caso les va a quedar o un usuario con todos los flujos del cliente más los propios, o un cliente con los tres flujos del usuario acá. Era lo mismo, no había problema. Eh, el banco aparece como una entidad con la cual validar datos. Entonces van los datos de la compra y vuelve la autorización. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque esto representa una estructura, esto representa otro dato. ¿Está bien? Eh, te faltó el banco. Del banco habíamos hablado, creo, en clase. El ejercicio 3, el de venta de pasajes, creo que lo tenía, del práctico anterior. Aparecía el banco ahí como una entidad con la que intercambiaba datos. Em, nada, si ustedes no identificaron el banco, no me parece lo más grave, ¿está bien? Lo más grave que me encontré en estos enunciados es comunicación entre entidades, parte del sistema, está bien. Es que no sé si dice banco. A ver si dice banco. Em, para realizar una compra se deben ingresar los número de artículo, cantidad que se requieren de cada uno, los datos de la tarjeta de crédito. Si la variación de la... Claro, no dice que hay un banco. Valía los datos de la tarjeta de crédito. Yo asumo que valía los datos de la tarjeta de crédito con un banco, o sea, es una entidad externa la que valida eso. Por eso está modelado. No me parece grave que no identifiquen el banco como una entidad externa, ojo. Sí me parece grave esas cosas que encontré de comunicación entre entidades, inconsistencias, de nuevo, muchas, sobre todo acá que hay tantos flujos. Claro, es como una entidad externa que está medio implícita ahí, o sea, el enunciado no la dice bien. ¿Qué haríamos nosotros como buenos analistas de sistemas? Repreguntaríamos. ¿Quién hace la validación? O sea, si a nosotros viene un cliente y nos describe esta situación, lo primero que hacemos es preguntarle, che, ¿quién te valida los datos de la tarjeta? ¿Ese sistema a través de un algoritmo? ¿Es un web service del banco? Si es un web service del banco, es una entidad externa. Si es un algoritmo que tengo que implementar yo, es interno al sistema. Hay un proceso. También ahí aparecería un proceso que sería validar tarjeta, más que una entidad externa a banco. ¿Está bien? Pero claro, acá tendríamos que repreguntar. No hay otra, porque específicamente no dice el banco valida la tarjeta de crédito. Por eso es que cuando hay lugar a la duda o lugar a una interpretación u otra, no me parece grave
que agarren para un lado o para el otro. ¿Está bien? Porque puedo entender por qué van hacia ese lado. Ahora, también entiendo que si ustedes modelaron una entidad acá, empleado, y la comunicaron con el cliente, entiendo por qué lo hicieron, porque el enunciado lo dice así, lo plantea así, pero tienen que saber que eso está mal. Eso sí está mal porque en el DFD, dentro de las reglas que rigen el modelado de un DFD, no nos interesa, es algo que escapa al scope de un DFD, de por qué hago yo un DFD. ¿Está bien? Me interesa mi sistema, no me interesa qué hacen las entidades externas, porque para mí las entidades externas son cajas negras. No entiendo el funcionamiento, no entiendo qué pasa ahí. No hay ningún diagrama que yo pueda hacer para representar lo que pasa en una entidad externa, porque no me incumbe. ¿Está bien? Solamente me incumbe a mí de la entidad externa los datos que intercambio con esa entidad. Por eso es que eso sería una observación de algo que está mal hecho. Bien, ¿qué se podría mejorar de acá? Bueno, por ejemplo, el enunciado plantea de que el usuario ingresa una categoría que está modelada acá y el sistema responde con un catálogo. Podríamos decir que el cliente también consulta el catálogo. ¿Por qué no? Entonces, en ese caso, tendríamos que tener un flujo acá de categoría y el sistema responde con el catálogo hacia el cliente. Para con el cliente o para con el usuario, ¿está bien? Eso sería algo que podríamos agregar. Creo que alguno lo ha hecho. No está mal, está bien, está perfecto. Nada, procesos principales, el registro de usuario, para que un usuario pase a ser cliente, ¿está bien? El catálogo, mm, no sé, podría, para el tema de gestionar la compra, acá me podría faltar un flujo, ¿no? Acá quedaría bien un flujo. De que yo leo datos del catálogo para gestionar la compra, porque no estoy leyendo de ningún lado datos de los productos. O sea, a mí me llegan del cliente los datos de la compra y no estoy levantando los datos del producto en ningún lado. Acá faltaría un flujo. Quedaría bien. El enunciado no lo especifica, pero se sobreentiende que de algún lado saca los datos para gestionar la compra. Nada, de nuevo, procesos principales, creo que la mayoría identificó bien estos. Los almacenes más, almacenes menos. No sé si no encontré mucho más en este enunciado que, para observar más que inconsistencias, sí. De hecho, todos los desaprobados creo que fueron por inconsistencias, porque el nivel 0 no se correspondía con el nivel 1. Y entiendo que hay una cantidad de flujos bastante más grande que en los otros enunciados, entonces por eso es que empezaron a trabajar. Yo lo que veo es que por ahí trabajan mucho directamente con el nivel 1, pero se olvidan de que ya hicieron el 0. Entonces, si ustedes van a trabajar con el nivel 1 y hacer primero el nivel 1, que es una forma de hacer el DFD, que no sé si la recomiendo, pero podrían empezar directamente a trabajar el nivel 1 y después hacen esto así, encierran todo y eso les da como resultado el diagrama de contexto. Es una forma de trabajarlo, pero no se olviden de que si ya hicieron el diagrama de contexto, de mantenerlo consistente, de ir actualizándolo. Si acá me di cuenta que preciso un flujo, preciso un flujo nuevo. Bueno, voy al nivel 0 y lo agrego. ¿Está bien? Siempre conserven la consistencia, porque si no estamos hablando de dos modelos distintos y esto es básicamente el mismo modelo con más o menos nivel de detalle. ¿Está bien? ¿Alguna duda de este enunciado en particular, de este ejercicio? ¿Algo que nos haya entendido? Bien, perfecto, buenísimo. Bueno, eh, esto cuanto a gestión de ventas web, creo que era el más complicado de todos, pero porque tenía un enunciado bastante extenso. La clave acá, de nuevo les digo, está en que aparece esa pseudo entidad externa empleado, que puede que se les presente algún otro enunciado así. Creo que el de venta de pasajes tenía esto, cuando hablaba de la secretaria, si mal no recuerdo.
Em, tengan en cuenta cuando aparecen estas cosas así que no terminan de definirse si son parte del sistema o son una entidad externa. La clave en eso es que no comuniquen las entidades externas. Si hay un cliente hablando con el empleado, ese flujo de datos no se modela. Simplemente eso. Bien. Enunciado el ejercicio número 2. Súper sencillo. No tenía mucha más vuelta que esto. Em, creo que incluso este lo hicieron bien. El problema estaba en el anterior, por eso es que el desaprobado del práctico. Eh, no me acuerdo si eso tenía un problema acá. Para cerrar, si el empleado está implicado en proceso dentro del sistema, no es entidad externa, ¿no? Pueden considerarlo entidad externa o no. El resumen de todo eso es a ver, si. Uy, no puedo bajar, esperen que bajo. Acá está. Si ustedes consideran el empleado como entidad externa y el cliente le pasa las cosas al empleado y el empleado es quien las ingresa al sistema, considérenlo también para el repartidor. ¿Está bien? Para mí el empleado es parte del sistema. En este escenario, ¿está bien? Porque los datos terminan fluyendo desde el repartidor hacia el sistema. Porque el empleado, el sistema lo describe como un mero pasamanos. Es un pasamanos de información. Entonces es algo que yo puedo cortar. Listo, lo saco. Ya está. Es el repartidor el que ingresa a la zona. Y a mí me interesa que la zona viene del repartidor. Queda interpretación. Ahora, si el sistema te dice, bueno, el empleado hace cosas, no sé, toma la zona, le pide al sistema el estado de entrega, pero se fija que sea desempleado y le pone un colorcito y que no sé qué, bueno, esto ya podemos considerarlo como un agente externo al sistema. Ahí están ustedes en poner la línea, ¿está bien? Pero sean consistentes, ¿está bien? Las entidades externas no se comunican entre sí y si consideran que que el cliente actúa a través del empleado y el repartidor también considera como que actúa a través del empleado. Sobre todo porque el enunciado lo dice. El enunciado dice, el cliente le da al empleado la lista de premios que quiere. El repartidor le pide al empleado la zona. ¿Está bien? Entonces, en esos dos casos, esas entidades externas interactúan con el empleado. Entonces, modelenlo de la misma manera en los dos casos. Si lo consideran parte del sistema, para mí, en esto es parte del sistema, porque es un pasamanos de información nada más. Entonces, no lo modelen directamente ni para uno ni para el otro. Pero tengan en cuenta que puede aparecer esta pseudo entidad. Bien. Perdón, ¿alguna pregunta más del empleado? ¿Algo que no les haya quedado claro? ¿Algo quieren que repasemos de nuevo? No hay problema. Nada por aquí, nada por allá. Bien, excelente. Bueno, este era mucho más sencillo. Creo que no había problemas más grandes acá. Sí, a este modelo propuesto le faltaría una escritura acá. Por ejemplo, cuando cambie y envíe el pedido, una vez que envíe el pedido global, podría registrar como pedido histórico el pedido que acaba de hacer. Estaría bueno, entonces ese sería un flujo que acá falta. Creo que alguno lo ha puesto. Eso está perfecto. Después, nada, hay un almacén que, de nuevo, eh, el almacén es como el área contable. Siempre es como que parece como que es parte del DFD, una cosa interna, pero en realidad nosotros estamos modelando un sistema de pedidos y el almacén es un agente externo a ese sistema de pedidos. ¿Está bien? Por más que sea parte de la misma organización, por más que sea parte del mismo todo, eh, yo pongo el límite en el sistema de pedidos. Entonces, para mí el almacén es algo externo al sistema de pedidos, al sistema de abastecimiento. ¿Está bien? Es lo mismo que el área contable, que creo que aparecía en el ejercicio de la venta de pasajes, si mal no recuerdo. El área contable es un agente externo al sistema, porque yo estoy poniendo el límite en que, bueno, yo quiero modelar esta situación, en que es
la confección de un pedido. Entonces, en la confección de un pedido, el almacén es alguien que me envía datos. ¿Está bien? Por eso es que es identidad externa. Proveedor, cliente, estudiante, ¿cómo era el otro? Me sale empleado, pero no era empleado. Bueno, proveedor, cliente, usuario, estudiante, siempre son entidades externas que interactúan con el sistema. En este caso, proveedor siempre va a ser una entidad externa. No hay chance que el proveedor pase a ser algo interno del sistema, a menos que sea un almacén de datos. También yo podría tener un almacén de proveedores como quien tiene una base de datos de proveedores. ¿Sí? Pero si el sistema dice que el proveedor me envía algo y yo le envío al proveedor cosas, el proveedor siempre es una entidad externa. De hecho, todos la identificaron correctamente, identificaron correctamente el almacén. Acá creo que no hay mucho más problema. No sé si alguno tiene alguna duda puntual, alguien tiene alguna puntual de este ejercicio, de este enunciado. De nuevo, si se fijan, eh, consistencia, tienen que conservar la consistencia. Cuando dice este DFD también lo mismo, hice primero nivel 0, después borré el proceso principal, agregué los otros dos y conecté los flujos con los que iban. Perfecto, Rodrigo. Bien, si todavía no tienen corregida la entrega, corrijan el práctico y pisen una nueva versión. También que yo ahora bajo de nuevo todo, pues ya lo tengo bajado, pero borro los que tengo bajados, bajo de nuevo todo y corrijo sobre lo que ustedes tengan actualizado, está bien. Si ya tienen una devolución hecha, si ya tienen corregido, hagan una reentrega porque si están desaprobados tienen que reentregar, si están aprobados no tienen que hacer nada. Claro, es lo que yo les decía en el mensaje. Mi idea con darles estos modelos es que primero hagan ustedes, ¿está no agarren esto y armen de cero su TPS. Traten de resolverlo ustedes, después contrasten con todo esto que hablamos, seguramente vean el enunciado y digan, pucha, acá metí la pata haciendo esto. Entonces, corríjanlo, si todavía no tienen la retroalimentación hecha, corríjanlo y vuelvan a subirlo, y yo ya me bajo directamente el corregido. ¿Está bien? Entonces, nos ahorramos una instancia y un ida y vuelta. Los anteriores pasan a solo lectura, así que no puedo modificar el diseño. ¡No! ¡Qué bajón! Punto para Draw.io, ¿no? ¿Quién usó Draw.io? ¿Se banca eso, Draw.io? Los últimos 3 documentos. Claro, yo los hacía y los borraba. Siempre hago lo mismo, nunca los guardo. Miro para los TP. Ese lo voy a tener en cuenta. A mí la verdad que el formato de LucidChat me encanta. Deja los gráficos re prolijitos. Modificarlo con... Mortal. Bueno, acá tienen un montón de data. Para si alguno está renegando con LucidChat o con alguna otra herramienta. Bien. Hasta acá lo de DFDs. ¿Alguno tiene alguna pregunta puntual de los DFDs? Algo que no les haya quedado claro de los enunciados, del DFD en general, de por qué los lineamientos que marcamos para seguir para armar el DFD o algo de eso. ¿Algo que quieran charlar de DFDs? ¿Podés, Leandro, repetir los tips del estilo que dijiste sobre que los DFD, los datos, espérate que lo anoté a medias y no, espérame. Sí. Los datos se envían, ¿no? A través del flujo y los procesos son los que actúan. ¿Cómo era Sí. eso bien? Bien, los flujos no son acciones. Eso es lo que les tiene que quedar claro. Es como un versito que se tienen que aprender. Está mal que aprendan de memoria. Todo el mundo dice que no hay que aprender de memoria. Pero es algo que se tienen que grabar. ¿Está bien? A eso voy. Los flujos no son acciones. Son datos. Representan datos que van de un lado a otro. ¿Está bien? Por eso es que tienen una dirección.
Es otra cosa que me encontré. Flujos bidireccionales. No los trabajamos. Hay bibliografía que sí la trabaja, pero nosotros no la trabajamos a los flujos bidireccionales. Así que no los usen. Recapitulo. Los flujos son datos, no son acciones. Los procesos realizan acciones. ¿Está bien? Los flujos, al representar datos, lo que llevan el nombre son sustantivos. Nomenclaturas para ese dato, lo que representa ese dato. ¿Está bien? Los procesos sí realizan acciones. Entonces, los procesos sí se nombran con verbos en infinitivo. ¿Está bien? Con acciones. ¿Y los Digamos. datos los nombraría entonces con un sustantivo, una sola palabra? Sí, una o más. O sea, ¿Activa? por ejemplo, acá dice pedido individual. ¿Podría haberle puesto pedido? Sí, pero en el enunciado se nombra, distingue lo que es un pedido individual de un almacén del pedido global, porque puede haber muchos almacenes. Todos realizan pedidos al sistema y el sistema envía uno solo al proveedor. Por eso es que está discriminado acá, pedido global y pedido individual. ¿Está bien? Esto es un flujo distinto, no es el mismo flujo. Ahora, si el flujo es el mismo dato, se tiene que llamar igual. Se puede llamar pedido, se puede llamar pedido global, se puede llamar pedido de artículos, no necesariamente que sea una palabra, sino que tiene que representar el dato que lleva. Este flujo lleva un pedido individual. Este flujo representa el catálogo. ¿Saben? ¿De qué se compone el catálogo? El catálogo se compone de productos, con precios, con descripciones. También para eso está el diccionario de datos, para especificar cómo se compone el flujo. Pero en sí lo que representa este flujo es el catálogo. Entonces se llama catálogo. ¿Está bien? Y siempre es una estructura de datos, o un dato o una estructura de datos. Pero es un dato, no es nunca una acción. ¿Está bien? Por eso, si les queda un verbo en el nombre del flujo, les tiene que hacer ruido. Porque los flujos no son acciones, no realizan acciones. Quienes realizan acciones son los procesos. Y en cuanto a los procesos con los almacenes, un flujo hacia el almacén es una escritura, es un guardado de algo. Y un flujo desde el almacén hacia el proceso es una lectura. Entonces, si yo necesito leer los pedidos pendientes con el proceso número 2, esperen que bajo un poquito más. Ahí está. Si yo necesito leer pedidos pendientes con el proceso número 2, no grafico un flujo que diga dame los pedidos pendientes y un flujo que conteste. Porque el flujo no es una acción. Yo no le indico al sistema con un flujo que haga una acción. ¿Está bien? Simplemente lo leo. Yo saco de acá un dato. El dato fluye desde el almacén hacia el proceso. ¿Está bien? Entonces es una lectura. Acá estoy leyendo, acá estoy grabando, o guardando, o escribiendo. Eso para con los almacenes. Y fíjense que lo que yo guardo en este caso es un nuevo pedido. ¿Está bien? Y lo que yo leo es un pedido pendiente de este archivo de pedidos pendientes. Si vamos no necesariamente yo tengo un almacén y siempre leo o grabo lo que el almacén representa. Puede ser que grabe un dato de todos los que tiene el almacén. ¿Está bien? Acá, en este caso. Fíjense, yo tengo un almacén de clientes. Guardo, escribo un nuevo cliente, leo los datos de un cliente, pero este proceso gestionar canjes lo único que quiere del almacén de clientes son los puntos. No le interesa la dirección del cliente. Le interesa solamente los puntos para ver si puede hacer el canje o no. Entonces, cuando nosotros hagamos el DER, el diagrama de entidad-relación del almacén de clientes, seguramente el cliente tenga DNI, dirección, nombre, apellido y la cantidad de puntos. ¿Está bien? Entonces, yo lo que estoy leyendo acá es la cantidad de puntos, pero la estoy leyendo.
Fíjense que en ningún momento hay un flujo que dice, dame los puntos y el almacén le contesta. ¿Está Ahí bien? no podría haber un almacén de puntos, ponele. Sí, sí, tranquilamente podría haber un almacén de puntos. Sí. Sí, que de hecho creo que alguien lo ha puesto. No Mm. estaría mal. No, no estaría mal. A ver, Bautista. Yo en el ejercicio 1 del TP6 le agregué una entidad externa de gestión de canjes en donde el sistema le pasa el monto de venta y nos devuelve los puntos. Claro, pero sería un proceso. O sea, vos mismo me lo estás diciendo, sería otro proceso distinto. Me cuesta ver, no entiendo por qué sería proceso gestión de canjes una entidad externa, como algo externo a tu sistema. A ver, veámoslo, veámoslo, me interesa ver.